Gracias por acompañarnos en un episodio más de Justicia a Debate, este lugar en el que podemos platicar en persona con los candidatos y candidatas a ministros, jueces y magistrados en esta reforma del Poder Judicial. Y el día de hoy, bueno, repitiendo una dinámica que ya habíamos tenido y por el éxito que se obtuvo, decidí invitar esta vez a dos candidatos. Y estoy muy contento porque tengo por aquí a mi lado derecho a Judith Ávila Burciaga. Ella es candidata a magistrada penal del Estado, que esta vez lo dije bien, sí, espero. No, pues, y a Daniel Francisco Rodríguez Gaitán, Así es. candidato también a magistrado penal del Estado. Así es. Los dos están en la misma boleta. Lo cual es, me parece perfecto porque vamos a poder platicar un tema muy importante. Primero que nada, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y muchas gracias. Ahí les va el tema a platicar sobre la mesa. Esta reforma en la ley sobre la prisión preventiva. Platíquenos un poquito en qué consiste y luego vamos a ver de qué se trata y para qué sirve. Okay. Bueno, pues soy Judith Ávila Burciaga, como me presentaba Ricardo, y pues de nueva cuenta aquí en esta mesa contigo, muy agradecida por la oportunidad de poder compartir un nuevo tema con la ciudadanía y que conozcan un poco más de la forma en que pensamos las personas candidatas. La verdad es que creo que esta dinámica de invitar a más de un candidato pues es muy enriquecedor, porque así la ciudadanía puede ver en qué forma nosotros direccionamos nuestro criterio y sobre todo el criterio jurídico, porque acuérdense que este criterio es el que vamos a aplicar desde la función de la magistratura en caso de vernos favorecidos con su voto. Y pues sin duda el tema de la reforma que sufre nuestra Constitución, específicamente el artículo 19 en cuanto a la prisión preventiva oficiosa, pues ha sido motivo de gran debate, ¿no? A nivel nacional, pero una reforma muy novedosa, pero también muy necesaria desde el punto de vista de seguridad social. ¿En qué consiste? ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Sí, la prisión preventiva consiste en que una persona, cuando se judicializa un asunto, va a permanecer en prisión mientras se lleva a cabo el juicio. Y esto es por algunas cuestiones, por ejemplo, el delito que lo cometió. Que no son todos los delitos, ¿verdad? Los que van a obtener prisión preventiva. No, son aquellos delitos que se consideran graves. Ok, ¿cómo cuáles son los delitos graves? Por ejemplo, el secuestro. Sí, también tenemos el abuso sexual, violación en contra de infancias y adolescencias. Y también tenemos delincuencia organizada, por ejemplo, pues ya mencionaban extorsión, secuestro, violación también agravada en términos generales también en contra de personas pues adultas, no necesariamente infancias y adolescencias. Y pues ahí viene un gran catálogo, ¿no? Que dentro del artículo 19, pero esos podrían mencionarse como los más trascendentes y sobre todo porque son los que tienen impacto dentro del fuero común, que es en donde nosotros en dado caso ejerceríamos nuestra jurisdicción. Claro. Hablar de prisión preventiva pues también es de hablar de que dentro del sistema penal pues existen medidas cautelares y las medidas cautelares pues son precisamente, tienen como finalidad el asegurar que el proceso que enfrenta alguna persona imputada se desarrolle de la mejor manera, que no existan riesgos de que se sustraiga, que no existan riesgos para las víctimas y además para la sociedad, ¿no? Que es algo muy importante, es un punto yo creo que fundamental, porque al final de cuentas una persona que se encuentra enfrentando al sistema judicial y más cuando hablamos o nos enfocamos a materia penal, pues se parte de la premisa del principio de presunción de inocencia. Claro. No podemos decir o adjudicarle la comisión de un delito pues hasta que concluye todo el proceso y entonces tenemos después de un juicio justo una sentencia definitiva, ¿no? Y entonces ya concluimos si es o no culpable de la comisión de esa conducta que se le está atribuyendo. Claro. Pero por mientras con esta reforma a esta ley, quiere decir que si a alguien acusan por uno de estos delitos, por mientras en lo que sí se sabe si sí o no, de todos modos por mientras va detenido y va a tener prisión preventiva. Ahora, ¿por qué era necesaria esta reforma si la prisión preventiva ya existía? Lo que sucede es de que es necesaria porque se planteaban dos supuestos, ¿no? El de la prisión preventiva justificada. Pero, y así había personas que salían, que por ejemplo es muy común en delitos de
de violación o abuso sexual en perjuicio de menores de edad que están en libertad, ¿no? Entonces, esto genera, no solamente genera pues descontento en la población, sino que también pues lo que sucedía es que como las penas son altas para ese tipo de delitos, pues se evadían de la acción de la justicia, ¿no? Okay. Entonces se giraban órdenes de aprehensiones, se tardaba más, había descontento. Entonces fue por una de las razones, sobre todo para no generar impunidad, de que pues el legislador federal tomó la decisión de modificar la Constitución, ¿sí? Y establecer, agregar más delitos al catálogo de los que estaban por prisión preventiva oficiosa, y sobre todo pues agregó ahí una pieza muy importante, ¿no? Agregó que pues se tenía que interpretar el artículo 19 constitucional de forma literal, al menos ese párrafo, ¿no? Por lo que respecta al presente tema, porque no podíamos hacer alegaciones sobre derechos humanos. O sea, entonces el legislador federal lo que hizo fue dejar en claro que por todos estos delitos, ¿sí?, va a haber preventiva oficiosa. O sea que todos, va a ser parejo para todos, la pidan o no la pidan, previsión preventiva para estos delitos. Bueno, respecto a ese tema, pues hay muchas opiniones alrededor, ¿no? Definitivamente dentro de las medidas cautelares, y es la más gravosa, la prisión preventiva, pues tenemos, como lo mencionaba el licenciado Rodríguez, tenemos la prisión preventiva oficiosa y la justificada. Entonces, mucho se ha dicho de que la prisión preventiva oficiosa, pues es aquella medida cautelar impuesta por el legislador, porque el legislador le dice a la persona juzgadora qué delitos o qué catálogo de delitos invariablemente deberá imponer la prisión preventiva, ¿no? La soliciten o no la soliciten. Sin embargo, pues también tenemos que cuidar los principios procesales que rigen el sistema acusatorio adversarial, que es el que se desarrolla hoy por hoy dentro y específicamente en la materia penal, ¿no? Entonces, hay que cuidar todos los principios. Uno de los principios principales, pues, es garantizar el derecho de defensa. Sí. El imponer una pena, bueno, no una pena anticipada, porque mucho se ha dicho también que una medida cautelar de prisión preventiva es como imponer una pena anticipada a una persona que no sabemos si al final de cuentas resulte o no condenada por ese delito que se le está atribuyendo, pero esa conducta delictiva. Y entonces mucho se ha dicho que en realidad es una medida que tomó el legislador para garantizar pues el bienestar social, ¿no? La seguridad social, porque al final de cuentas esta persona que muy probablemente pudiera terminar con una sentencia condenatoria, pues decidió transgredir el ordenamiento social. ¿Y por qué afectar al resto de los ciudadanos que se han conducido de manera apropiada, como la ley lo exige, ¿no? Porque acuérdense que nosotros, en el caso de los servidores públicos, tenemos únicamente permitido actuar conforme a lo que la ley nos estipula, conforme a los lineamientos que nos da la ley dentro del desarrollo de nuestra función, pero todos los demás ciudadanos les está permitido hacer todo aquello que no está prohibido por la ley, ¿no? Entonces, cuando un ciudadano decide transgredir lo dispuesto por la ley, entonces también debe de estar dispuesto a enfrentar las consecuencias que ello acarrea. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, yo considero que el hecho de que sea oficiosa no quiere decir que no debe de existir un mínimo de debate y además, pues que cada una de las partes intervengan dentro de esas audiencias, porque es muy importante que cada uno de los operadores realice con total responsabilidad y conciencia del rol que desempeña dentro del proceso penal, ¿no? En realidad, el hablar del sistema de justicia es hablar de muchas responsabilidades que entrañan y que encierran todas las instituciones que formamos parte de él, y que además debe de existir una complicidad entre las instituciones para que esto funcione de la mejor manera. Claro. Ahorita hablabas del principio de presunción de inocencia. Ahora, ¿qué pasa si a mí ahorita alguien me agarra de afuera y me dice, es que tú mataste, tú violaste, tú cometiste alguno de estos delitos graves? No, y no soy culpable, pero digo, ustedes no lo saben, ¿verdad? Pero digo, ¿no se están ahí transgrediendo mis derechos y mi principio de presunción de inocencia? ¿Qué pasa ahí con los derechos humanos? Bueno, pues es que también recordemos que, si bien es cierto, toda persona que se ve inmersa dentro de un proceso judicial, pues hay que garantizar y respetar sus derechos humanos, pues también tenemos que garantizar y respetar los derechos humanos del resto de la ciudadanía, porque ¿cuál será el sentimiento de las víctimas o qué mensajes estará mandando a las víctimas? Pongamos el ejemplo de
una infancia que ha sido violentada sexualmente y que vea que su agresor, después de esta primera audiencia que tiene ante un juez de control, sale como si nada a hacer su vida habitual, regresa a su casa, esa infancia va a sentir que sus derechos no han sido restablecidos, que ni siquiera se ha tenido la intención de restablecerlos y que no se ha prestado atención a estos hechos tan graves que ha denunciado. Y eso lo vemos muy común, y lo hemos visto además antes de esta reforma, lo vimos como salieron libres muchos extorsionadores, muchos secuestradores, y entonces atendiendo estos precedentes que se fueron sentando por la Corte Mexicana, sobre todo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y atendiendo pues los parámetros internacionales que se establecieron también en temas involucrados en derechos humanos y haciendo la interpretación conforme al artículo 1 constitucional, pues vimos como muchas personas salieron libres. ¿Y cuál era el sentimiento de las víctimas? Pues no me están haciendo caso, no están atendiendo mis necesidades, y se traduce en un sentimiento de impunidad. Que justamente les iba a preguntar qué tan frecuentemente sucede que algún imputado, por mientras, en lo que se lleva a cabo su juicio, pues por mientras anda libre y sigue delinquiendo. Así es. Mira, yo para contestarte, abonando a la contestación que se te dio de la anterior, de que si había violación a derechos humanos, no la hay porque tanto los derechos humanos que estipula la Constitución y la prisión preventiva se encuentran en el mismo rango constitucional, entonces no existe una violación de derechos humanos porque son derechos que se encuentran al mismo nivel. Okay. Y la Corte ya con lo último ha dicho pues que al estar al mismo nivel, entonces no hay esa violación. Ahora, ¿qué sucede en realidad con las personas que pasa esto? Bueno, en el particular han llegado sí me ha tocado ver cuando uno revisa sentencias de los jueces como secretario de sala, que hay asuntos de violación de niños menores de edad y el sentenciado pues está libre, ¿no? Sí. Entonces hasta cuando uno mismo lo ve, dice uno, pues ¿cómo puede estar libre si fue una violación y está muy clara, X, ¿no? Pero sí produce pues en la gente disgusto. Uno de los recorridos que andaba haciendo por esta ciudad, por esta hermosa ciudad, me tocó una señora que me abordó y me dijo, oiga, ¿usted es candidato? Sí, claro, yo soy candidato. Oiga, ¿sabe que pues a mi hija la violaron? La violó su tío y el tío anda libre, ¿no? Entonces sí genera cierto disgusto en la población y cómo es posible si él viola a una menor de edad que se le dejó a su cuidado porque trabajo y aprovecha para violarla y ustedes lo sueltan, ¿no? Entonces, claro que todo este tipo de cosas sí abona a que la reforma constitucional que se hizo pues es a favor de la población en general, no a favor de unos cuantos. Al final de cuentas, si me permites, yo creo que pues en realidad el hablar de la necesidad de establecer esta medida por parte de los legisladores, pues es más que nada por las malas prácticas que se tienen en la administración de justicia, ¿no? Yo creo que esta falta de conciencia social es lo que orilló o motivó la implementación de esta reforma, porque si existiera mayor conciencia social y esta cercanía que nos pide hoy por hoy la ciudadanía, estoy segura que los resultados serían diferentes. Si cada persona juzgadora contextualizara cada decisión que toma y los efectos que va a lograr transmitir a la sociedad mediante la emisión de esa decisión, pues estoy segura que el resultado sería diferente. Entonces, en pocas palabras, esta reforma a esta ley y el garantizar la prisión preventiva para los imputados de estos delitos, pues es un beneficio para la población, nos conviene, pues. Así es. Yo creo que el sentimiento general de la ciudadanía es que se traduce en algo positivo. Uh-huh. Sí, lo hemos visto y además por políticas de índole criminal, o sea, como prevención y como represión y combate también, porque es muy importante también ya una vez que se tiene la problemática, pues cómo vamos a dar una solución efectiva creando ciertas líneas de acción. Y yo creo que mientras no exista la inhibición mediante la existencia de una consecuencia directa
y una consecuencia directa que realmente repercuta en la esfera de los derechos de la persona que se atrevió a transgredir el ordenamiento legal, pues no veremos resultados positivos y sin duda esto incidirá en la baja de este tipo de delitos y que son además delitos muy graves, ¿no? Sí, claro, sí. Todos hemos dicho que lo que se necesita son sentencias más fuertes. Entonces esto es parte de esa mejora a las leyes. Así es. Perfecto. Ahí les va una pregunta personal para cada quien. Los dos son candidatos a magistrado penal del Estado. ¿De qué manera se comprometen ustedes dos a asegurarnos de que la impartición de justicia en nuestro Estado va a ser más justa? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues primero las damos. Bueno, pues hablar de justicia es algo muy subjetivo, depende mucho del ente con el que se vea, ¿no? La verdad es que es, como lo he mencionado en otros espacios, incluso en esta mesa, es una vocación que debe de existir en las personas juzgadoras, pero además un compromiso y un propósito de vida. El impartir justicia no es nada fácil. Creo que hay que tener ahora sí que a nuestro alcance muchas herramientas, porque existen muchas malas prácticas que ahora que tenemos este contacto directo, que hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con la ciudadanía, nos permiten vislumbrar todas esas fallas que hay que mejorar, porque también existen muchos puntos buenos dentro del sistema de justicia actual, pero lo cierto es que tenemos que seguir participando en el fortalecimiento de esta institución tan importante y que además cobra una función esencial dentro de nuestra sociedad. El poder garantizar justicia, yo lo pudiera generar un compromiso con la ciudadanía, sobre todo a través de mis decisiones, ¿no? Que fueran decisiones sencillas, que fueran decisiones claras, en la que atendiera el contexto en forma general y además en forma particular. Cada caso concreto merece un análisis concienzudo, un análisis particularizado y sobre todo estar consciente a través de estos 21 años de experiencia que yo les ofrezco en esta institución, en el Tribunal Superior de Justicia, a través de esta experiencia, el poder tomar las mejores decisiones para que pueda transformar mediante estas las vidas de muchas personas que se han visto afectadas por conductas delictivas, pero también dentro de una equidad al momento de aplicar la ley para aquellas personas que se han atrevido a transgredir la norma y sobre todo ver posibilidades de cómo coadyuvar para fortalecer nuestro sistema de ejecución de penas, que es muy importante para lograr una efectiva reinserción social para las personas que se encuentran compurgando las penas. Que ese es otro tema del que también Así tenemos es. que hablar, de la reinserción social. Así es. ¿Verdad? Daniel, ¿de qué manera te vas a comprometer a que la justicia sea más justa? Bueno. No sé si se puede decir justicia justa, pero bueno. Bueno, yo tengo 27 años de experiencia. Mi propuesta es hacerlo mediante el fortalecimiento de la institución. ¿Cómo fortaleces una institución como es el Poder Judicial del Estado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado? Bueno, lo fortaleces mediante procesos. ¿Esos procesos a qué te llevan o cómo deben de ser? Bueno, estos procesos deben ser éticos, como lo hemos hecho hasta ahora. Los funcionarios tienen que ser con responsabilidad, tienen que ser con profesionalismo, ¿no? Y tenemos que ir innovando y sobre todo el espíritu de la reforma es dejar atrás todos los vicios por los cuales se originó esta reforma, ¿no? Entonces tenemos que pensar en que pues nosotros los funcionarios tenemos que estar cerca del pueblo y debemos de resolver, como lo acaban de decir, con justicia. Cuando hablo de ética, procesos éticos, estamos dejando por fuera sobre todo la corrupción, ¿sí? Sí. Mucho se ha manejado de que en esta elección que si van a entrar jueces o funcionarios o magistrados que estén con el narcotráfico. Ese es un punto. El otro punto es que van a entrar personas que no están capacitadas. Uh-huh. Eso es el otro punto. Pero miren, el legislador federal, la Constitución le dice al ciudadano común, mira, tú puedes escoger tus jueces y tus magistrados. Te voy a dar la oportunidad de que lo hagas. Ahora, el mínimo para que una persona sea juez o magistrado, pues es que tenga un promedio de 8 y que tenga 5 años de experiencia, o sea, 5 años que acabas de salir de la escuela, ¿verdad? Entonces es complicado pensar que una persona así, sí, no dudo que hay personas que lo hagan, sí, pero son excepciones, de que
porque ellos apenas vendrían a aprender lo que hemos hecho nosotros durante mucho tiempo. Pero eso es lo que le dice el gobierno a las personas, al estado de las personas. Depende de cada ciudadano escoger a la persona idónea para hacerlo. Claro, ahí es en donde está nuestra responsabilidad, porque sí, definitivamente que esta reforma da pie a que no necesariamente los mejores estén en esos puestos. Pero es responsabilidad del ciudadano escoger. Sí. Miren, yo he citado mucho este ejemplo ya en varias otras pláticas. Les digo, miren, es como si ahorita hubiera elecciones para cirujano. Ajá. Entonces yo les digo al pueblo, tú puedes votar por... Conteniendo la prepa está bien. Entonces de aquí en adelante te va a operar quien tenga la prepa, ¿no? Claro, este es un ejemplo de reducción al absurdo. Claro, que no va a suceder. Sí. Pues claro, tienes que pasar por la carrera de medicina para ser cirujano. Pero es algo que yo hago para que la gente entienda que esto es trascendente. Los analistas políticos dicen que vamos a votar el 6% de la población. Uh-huh. Entonces hay que votar más porque después nos van a quitar este derecho. Claro, sí, totalmente. Como lo dices. Nada más sí me gustaría ahí como un agregado, que hay que diferenciar que en estas elecciones hay que emitir el voto por aquellos perfiles idóneos, no por aquellos perfiles que tengan más popularidad, porque no estamos en una elección de popularidad, sí, sino de idoneidad para cargos, y cargos muy importantes como lo son las personas juzgadoras. Totalmente. Y bueno, para eso tenemos varias plataformas. Ya sabemos, en la plataforma de Conóceles del INE podemos acceder a la experiencia y a la preparación de cada uno de estos perfiles y cada uno de estos candidatos. También tenemos, cada uno de ellos está haciendo sus propias campañas, así que podemos acercarnos a ellos y preguntarles y decirles, oye, ¿qué es lo que te califica para estar candidateándote para este puesto? Y pues bueno, será nuestra responsabilidad. Quiero darle las gracias a los dos, Judith, gracias. Daniel, por acompañarme. Sabía que este tema es profundo, tal vez el tiempo no nos alcanza, pero pues bueno, sigamos informándonos al respecto para tener las mejores decisiones. Y bueno, cada uno de ustedes está en esta boleta, ¿verdad? La boleta verde clarito. Así es. Judith, estás del lado izquierdo con sí, el número 29. Con el número 29. Y Daniel, estás por acá con el número 45. Y okay, pues únicamente, si me permites, sí, claro, me gustaría invitar a la ciudadanía que me siga en redes sociales. Aparezco en la plataforma de Facebook como Judith Ávila Burciaga, también en Instagram como Judith Ávila y en TikTok como Judith Ávila también. Perfecto. ¿Y Daniel? Estoy en Facebook con mi nombre completo, Daniel Francisco Rodríguez Gaitán, y en Instagram igual con Daniel Francisco Rodríguez Gaitán. Excelente, pues muchas gracias por acompañarnos, les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Gracias por despertar esta preocupación por buscar candidatos que cumplan con esa idoneidad para los puestos. Muchas gracias. De nuevo, gracias también a ustedes que nos acompañan en este episodio. Ya saben, pregunten, comenten este episodio, compártanlo con sus amigos, etiqueten a todo el mundo y manténganse informados, porque este 1 de junio es nuestra responsabilidad y si queremos conservarla, pues hay que hacerlo de la mejor manera. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Justicia a Debate. Hasta luego.